En el programa de hoy tendremos el tema del día, curiosidades, testimonios, entrevistas, el rincón literario y por supuesto vamos al cine. Mucho más en este programa de Umbrales. No te lo pierdas porque ya comienza. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este programa número 14, ¿no? De Umbrales. Sí, sí. Muy felices de estar de nuevo con ustedes. Umbrales es un programa auspiciado por la Asociación Civil El Faro, cuya revista de publicación trimestral lleva el mismo nombre. Y hoy tenemos un programa especial porque volvemos a compartir el espacio con Mabel Weiskopf y el proyecto Dolus, Centro Dolus, le cambié el nombre, porque vamos a dedicar este programa nuevamente a la tanatología. Así que voy a saludar a Mabel primero. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? Contenta de estar acá y dedicar nuevamente este tercer programa de Umbrales dedicado a la tanatología. Así que bueno, muy contenta de estar con ustedes, Lidia, Mimi, Agustina y bueno, y todo el público que esté mirando, todos los que nos estén acompañando. Así después les vamos a contar un poquito más a los oyentes acerca de este proyecto para el desarrollo de la tanatología en la Argentina. Voy a saludar a las otras compañeras, a Mimi. Hola Mimi, ¿cómo estás? Hola compañeras, hola a todos los que nos miran, nos escuchan. Muy contenta también de estar acá de nuevo. Me resultan muy interesantes los programas. Espero que a todos también. Esperamos que así sea también para los que nos siguen, es la idea. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vivi, chicas, Luis, ¿cómo están? Oyentes Muy bien. o televidentes, los saludo. Muy bien. Gracias Lidia, bienvenida. Y voy a saludar a Agustina. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola chicas y hola a todos los que están del otro lado. Por aquí todo bien, por suerte. Bueno, bienvenida, me alegro mucho. Bueno, vamos entrando en el tema de hoy. Luis, ¿qué te parece? Prepárate porque ya comienza el tema del día. Gracias, Luis. Bueno, queremos contarles que hoy, como anticipé, vamos a compartir este espacio, el Faro y el Centro Dolus, porque venimos llevando desde el año pasado, 2021, un proyecto para el desarrollo de la tanatología en la Argentina. Como ustedes saben, en la Asociación Civil El Faro nos dedicamos al acompañamiento, a la capacitación de todo lo que tiene que ver con el proceso de fin de vida para la persona que lo está viviendo, para los familiares, para los cuidadores. Y el Centro Dolus se destaca y ha desarrollado el área del acompañamiento en duelo, y de la integración del acompañamiento antes y después de la muerte y el puente, como nos gusta visualizarlo entre ambas áreas, es que ha surgido este proyecto para el desarrollo de la tanatología en la Argentina. Y hoy vamos a dedicar el programa a uno de los temas que son parte del acompañamiento. Nos vamos a enfocar en el proceso de acompañamiento, en la idea, en el concepto, en lo que implica pensar un acompañamiento en términos de proceso. El proceso es una palabra que utilizamos mucho en la vida cotidiana y lo que queremos hoy es detenernos a observar el modo como se despliegan los procesos en el acompañamiento antes y después de la muerte. Mi perra Mora está participando de mi charla. Primero, tal vez recordarnos a todos qué es la tanatología para ponernos un poquito en contexto. Y
nos gusta ver, nos gusta contemplar a la tanatología como... Está muy activa mi perra. Como una rama de la ciencia, en realidad es una interdisciplina, es un conjunto de disciplinas que se ocupan de encontrar un sentido al proceso de la muerte. Tánatos es la palabra griega para muerte, y logos se puede traducir como estudio, como tratado, como ciencia, como palabra. Por lo tanto, de ambos conceptos es que surge esta idea de la tanatología como una disciplina que se ocupa de explorar, de profundizar todos los aspectos inherentes a la muerte, al proceso de morir y el proceso de duelo. Y desde la integración que venimos haciendo entre el Faro y Dolus, destacamos especialmente dos áreas: el área asistencial, que es el área del acompañamiento, tanto antes como después de la muerte, y el área pedagógica. Entendemos que es muy importante generar espacios para la educación de personas de toda edad y de toda condición en relación a estos temas, porque entendemos que esto es lo que va a propiciar un cambio en nuestra cultura, una madurez en nuestra cultura en relación a los temas del fin de vida y del duelo. Y hoy, como les decía, vamos a hablar sobre el proceso y queremos conversar en realidad, Mabel y yo, para irles presentando todo lo que implica tener en cuenta la importancia, la valoración y el respeto a los procesos que viven las personas. ¿Es así, Mabel? Sí, Vivi, te estaba escuchando ahí con mucha atención todo lo que compartís, y es así, compartir la visión de proceso de la tanatología y la mirada. Esto es una de las miradas que tenemos nosotras también en el abordaje de la tanatología, que tiene que ver con la mirada dinámica, ¿no, Vivi? O sea, dentro de nuestra forma de abordar la tanatología podemos decir que tenemos distintas miradas, ¿no? La mirada integral o holística, tenemos una mirada preventiva también, tenemos una mirada sistémica, una mirada ética, una mirada personalizada, y también tenemos una mirada dinámica, que tiene que ver con esta forma de mirar los procesos de la persona, los procesos, el proceso del morir y el proceso del duelo. Es así, y por eso es que queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos, apoyados en nuestra propia experiencia también, porque de la teoría a la práctica es que hay grandes aprendizajes y llevamos muchos años haciendo esta práctica de acompañamiento y podemos dar testimonio justamente de esto que decía Mabel, de la importancia de poder acompañar la dinámica personalizada, humanizada de los procesos que se viven antes y después de la muerte. Quizás empiezo, Mabel, si te parece, por contar un poco acerca de lo que entendemos como proceso previo a la muerte, y después cruzamos el puente. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, es interesante mirar el proceso tanatológico previo a la muerte desde la perspectiva de etapas de proceso, porque es lo que nos permite comprender cómo se van desplegando los momentos que las personas viven. Nosotros siempre planteamos la importancia de tener presente y de desarrollar para nuestras intervenciones de acompañamiento el sentido de lo adecuado y el sentido de lo oportuno para cada persona, para cada familia, en cada momento. Y está muy relacionado el desarrollo del sentido de lo oportuno con el respeto y el acompañamiento a los procesos que viven las personas. Hay muchos mapas para entender los procesos. En el programa anterior hablamos y reconocimos la importancia del trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, y justamente Elizabeth Kubler-Ross es una de las personas que nos ha legado uno de los principales mapas que nos orientan en el acompañamiento.
Elizabeth Kubler-Ross plantea que de un modo dinámico, para nada rígido, una persona va a ir viviendo etapas en su proceso que en última instancia tienen que ver con irse encontrando con la muerte, irse encontrando con su propio destino. Y lo que ella describe en su propio mapa es todo ese movimiento interno que se va generando cuando una persona va gradualmente incorporando no solo la información que está recibiendo, sino procesando sus propias vivencias. Y de esas integraciones es que se van desplegando etapas. Por eso es que ella habla de una primera etapa de negación, una segunda etapa de enojo, una tercera etapa de negociación, una cuarta etapa de, ella la llamó de depresión, y una quinta etapa de aceptación. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen de haber aprovechado de un modo realmente intenso este mapa que nos desplegó Elizabeth Kubler-Ross y aportar algo de la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento que nos permite comprender de un modo profundo el sentido de estas etapas. Cuando Elizabeth habla de la etapa de la negación, que se manifiesta como una cierta incredulidad, un no poder entender mucho lo que está pasando, un creer que hay algún error, que esto no me puede estar pasando a mí, seguramente es de otra persona el estudio o el diagnóstico. Lo que nosotros entendemos es que es un tiempo sagrado que necesita la persona para prepararse, que esa negación es en realidad un tiempo de protección, que la persona está protegiendo su psiquismo muchas veces, su equilibrio que se ve afectado por la novedad de un diagnóstico, de síntomas, de tratamientos, etcétera. Entonces entendemos que tiene un sentido y por eso es que es tan importante respetar esta etapa, no patologizarla, no interpretarla de un modo negativo, sino más bien encontrarle un sentido, como todo lo que proponemos, porque respetando el tiempo de esa etapa justamente es que se puede resolver y que entonces se puede ver cómo aparece la siguiente etapa que Elizabeth Kubler-Ross llamó la etapa del enojo y que también tiene un sentido, aunque a veces puede ser incómoda de vivir para la persona o para el entorno o para los profesionales de la salud, porque en ese enojo, en esa ira, en esa furia, hay mucha fuerza. Bien aprovechada, es una fuerza que puede colaborar con la resolución de un montón de situaciones que la persona tiene que aprender a procesar justamente. Y en cierta forma, teniendo la mirada de proceso, de etapas, bienvenida esta etapa, porque es lo que nos va a permitir, desde el lado del acompañamiento, desde el lado de la persona y desde el lado de la familia, poner en juego recursos, poner en juego posibilidades, incluso muchas veces nuevas, que la persona ni sabía que tenía para afrontar lo que le toca vivir. Elizabeth Kubler-Ross dice que cuando el enojo afloja y cuando la persona ya se corre un poco de este lugar, aparece lo que ella llamó la etapa de la negociación, que nosotros la resignificamos y la caracterizamos como una etapa de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Que es esa etapa en donde hay una mirada que trata de encontrarle la vuelta, como decimos coloquialmente. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Cuáles son las que quiero contemplar ahora? Empiezo a reconocer que tal vez haciendo algunos cambios o teniendo en cuenta algunos parámetros, me puedo procurar cierto bienestar, cierto alivio, me puedo hacer más fácil transitar esta etapa. Y es muy importante darle lugar a la búsqueda. De repente en un sistema familiar uno trae una idea, otro trae otra idea, se prueba,
siempre valoramos mucho el probar y ver, no pretender tener todas las respuestas de antemano, sino que darse la posibilidad. En todo caso, se descartará lo que no funciona. O también, con la mirada de proceso, saber que lo que funciona en una etapa puede no funcionar en otra etapa del proceso de la persona. La siguiente etapa, Elizabeth Kubler-Ross, probablemente por su condición de médica, psiquiatra, la denominó etapa de la depresión. Nosotros consideramos que la esencia de esa etapa es la tristeza, no la depresión en el sentido patológico, todo lo contrario, es una etapa normal. Sentir la tristeza es hasta una señal de salud, de que se está confrontando con la realidad, que da mucha pena, que es triste comprobar que tal vez a pesar de los recursos que se pusieron en marcha y las ganas de que las cosas se resuelvan de una determinada manera, no estaría resultando. Esa tristeza acompaña lo que muchas veces son los duelos antes de la muerte, el darse cuenta de que inexorablemente el proceso de morir está en su curso, y es la etapa de darle espacio al llanto, a la descarga a través de las lágrimas, de la etapa de despedirse, muchas veces de revalorizar lo vivido. Y recién llega lo que Elizabeth Kubler-Ross llama la quinta etapa, la de la aceptación, que nosotros la vemos, sí, como aceptación y como una etapa que propicia cierta paz interior, que en el mejor de los casos propicia paz interior. Es cuando se produce cierta calma, hay un compás de espera, ya se sabe lo que va a pasar, no se sabe cuándo, muchas veces, pero se entiende que el camino, el destino está ya planteado. Y entonces las personas pueden atesorar, pueden hasta disfrutar de los momentos compartidos, practicar rituales, tener contactos profundos, íntimos, de palabra, de silencio, de corazón. Es el momento en donde lo importante es la conexión espiritual de las personas, donde los tratamientos médicos lo que hacen es proveer confort, por supuesto alivio de síntomas, pero donde prepondera más que nada el sentido último de la vida de esa persona y del entorno significativo, familiares, amigos y cuidadores. Bueno, creo que hasta acá más o menos pude presentar, habría mucho más, pero no me quiero extender. La idea es mostrarles a ustedes cómo lo importante que es seguir estos momentos y tener en cuenta que cada persona, acorde a su subjetividad, acorde a sus posibilidades, lo va a vivir de un modo singular. Mabel, te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias, Vivi. Muy claro, muy rico todo lo que nos compartiste. Y con respecto al duelo, ¿cómo entendemos el duelo también desde esta mirada, ¿no?, de proceso? Y en realidad hablar del proceso del duelo nos está hablando de una dinámica, de un proceso que es dinámico, un proceso que va cambiando. Entonces es algo que va sucediendo en la persona y que va modificándose momento a momento, día a día. Entonces no es algo en que la persona quede rigidizada o instalada en ese dolor, sino que el duelo es dolor, como hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas, y ese dolor se va modificando, se va transformando, ¿sí? Y la persona a lo largo de este tiempo, porque el proceso sucede a lo largo de un tiempo, y donde la persona también tiene un rol activo con ese dolor, con lo que le pasa, ¿no? Decimos que la mirada de proceso nos habla de movimiento, no es solamente estar en duelo, sino que se trata de hacer el duelo, elaborarlo, hay una actitud activa, la persona se hace protagonista de ese tiempo de dolor para poder integrar la experiencia de la pérdida en su vida, para poder llegar a esa aceptación
que como nos contaba Viviana, que antes de la muerte es llegar a una aceptación del final de la vida, en el duelo el doliente también va a llegar a un momento de aceptación del cambio que ha tenido su vida, el reconocimiento de la nueva vida y de la muerte de su ser querido, y que esta es su nueva realidad. No se trata de estar de acuerdo con eso, ¿no? Que mucho se confunde la aceptación con el estar de acuerdo con lo que ha sucedido. Entonces podemos decir que el proceso nos habla de una experiencia que es dinámica, es compleja, porque sucede momento a momento y porque sucede también en todas las dimensiones de la persona, porque se transitan distintas necesidades a lo largo de ese proceso, porque se transitan también distintos estados, distintas emociones, distintos sentimientos, y que también en ese trabajo activo cada persona, cada integrante de una familia va a afrontar ese duelo diferente. Por lo tanto, la dinámica que vive cada persona con su proceso de duelo es único. Por eso también tenemos esta mirada personalizada, porque en una misma familia, cada integrante de la familia vive ese proceso de manera personal y único, ¿no? Y ya también aprovecho a comentar, el próximo programa vamos a hablar de la familia, ¿no? Porque ¿cómo no hablar de la familia si justamente la vivencia de que cada proceso sea distinto y sea tan personal hace del duelo, ¿no? Este fenómeno complejo, y para poder ayudar a que en las familias se puedan comprender en estas dinámicas, ¿sí? Entonces hay una transición de fases, ¿sí? Y como decía Viviana, las etapas, las teorías que se han desarrollado sobre las etapas que hay en el duelo, hay muchos teóricos que han escrito distintas teorías con distintas etapas, distintos momentos, poniéndoles distintos nombres. O sea que hay un camino que podemos decir universal, ¿no? Que sigue unas características que sigue a modo universal el proceso de dolor, pero después esto hay que mirarlo focalizado y personalizado en cada persona. Por eso decía Viviana el mapa, ¿no? Las teorías de los que nos hablan de las fases, de las etapas, nos muestran un mapa, pero como se dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Es importante tener un mapa, porque ese mapa nos ayuda también, como decía Viviana, a desarrollar el sentido de lo adecuado, porque en cada momento del dolor las necesidades son diferentes. Entonces tenemos que saber en ese mapa por dónde está transitando la persona en duelo, porque no van a ser las mismas las necesidades que surgen en el primer momento de la muerte, que quizás después de 1 año o 2 años de la muerte de su ser querido, ¿no? Entonces hay distintas necesidades, hay distintas intensidades también del dolor, y por eso es importante conocer el mapa, para también desarrollar este sentido de lo adecuado en el acompañamiento, ¿sí? Y también para permitir que ese camino del dolor se desarrolle orgánicamente, ¿no? Es necesario desarrollar actitudes que faciliten ese proceso natural, sin control, ¿no? Esto es también lo que nosotras trabajamos en lo que es la cultura del acompañamiento, generar un acompañamiento de los procesos en donde no se fuercen los procesos, sino el respeto a la sabiduría natural de los procesos, tanto antes de la muerte como en el duelo, ¿no? El duelo la persona en duelo necesita de condiciones que faciliten que ese proceso se viva naturalmente y que no esté condicionado, ¿no? Justamente por ahora deberías sentir o estar en esta etapa, o ahora deberías pasar a esta otra, que eso es lo que dice Kubler-Ross también, que a ella se le ha interpretado mal la teoría de sus etapas, ¿no? Porque se ha visto como forzado quizás de que ese proceso, esas etapas que nombraba Viviana, que ella lo desarrolló
para el acompañamiento a los moribundos, a las personas antes de morir, esas mismas etapas después las aplicó al duelo posterior de la muerte, ¿no? Pero dice que se han malinterpretado porque en algún punto han condicionado la experiencia de las personas, y las personas en sus duelos se han sentido también como condicionadas en tener que pasar, ahora tengo que estar acá en el shock, ahora tendría que sentir bronca, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Estaré bien en mi duelo si es que no siento bronca, o yo no estoy enojado, ¿no? O ¿cómo es? Tengo que llegar a la aceptación, pero si yo estoy tan enojado, ¿no? No me hables de aceptación. Entonces, esto de que nos sirve como un mapa, ha sido muy importante el desarrollo del proceso que nos dejó Elizabeth Kubler-Ross, pero tiene que servir para normalizar la experiencia de la persona, nunca para que la persona se sienta condicionada, sino para que la persona pueda, si es que le está sucediendo y está viviendo esas características de las que nos habla Kubler-Ross, que la persona pueda normalizar su experiencia y sentirse aliviada, pudiendo ponerle un nombre a lo que le está pasando y pudiendo comprender que aunque quizás esté en un momento de shock o de mucho enojo, va a llegar un momento de alivio y de aceptación, y que eso es posible, ¿no? Entonces, en el libro en el que Kubler-Ross desarrolla en un capítulo las etapas, es el libro sobre el duelo y el dolor. En ese libro, que es un libro de duelo que escribió Kubler-Ross, hay un capítulo puramente dedicado a las etapas del duelo, ¿sí? Y bueno, nos habla de la primera etapa, la negación, que al igual que lo explicó Viviana, nos ayuda para amortiguar ese impacto y el dolor de la muerte de los seres queridos, ¿no? Donde las expresiones suelen ser: no puedo creer que esté muerto, esto no puede ser cierto, no hago más que pensar que se fue de viaje, ¿no? Una mujer me decía: yo no salgo de mi casa porque me da la sensación que lo voy a encontrar en mi casa, que va a entrar o que me va a llamar, pero es un instante, y después entro en razón, y yo sé que murió, ¿no? Pero es ese tiempo donde este dolor es tan grande, es tan fuerte, el impacto de la muerte, que necesitamos ir amortiguando esa realidad, ¿sí? Para poder ir cada vez asimilándola y poder mirarla de frente cada vez más, para luego llegar a esa aceptación, ¿sí? A medida que la negación va como menguando, ¿sí? Se va haciendo más clara y más consciente la realidad de la muerte, la realidad de la pérdida de nuestro ser querido. Y ahí cuando nos hacemos más conscientes de la realidad de la muerte, la segunda etapa que nos relata Kubler-Ross nos dice es la ira, ¿no? El enojo que se puede extender con amigos, los médicos, la familia, nosotros mismos, hasta con la persona que murió, ¿no? Una señora decía en su duelo: estoy tan enojada, le reprocho porque me abandonó, porque estoy sola, porque él me traía flores y ahora las flores me las tengo que comprar yo, ¿no? Y al rato dice: pero ¿cómo voy a estar enojada con él? En realidad estoy enojada con la vida, con las circunstancias, con estar sola, con estar viuda, ¿no? Y ese es el proceso, ahí estamos viendo el proceso, que es que la persona va recibiendo sus emociones, las va poniendo nombres y las va iluminando a medida que les va poniendo palabra, y va permitiendo que también esas emociones se vayan transformando, ¿sí? Y esta misma mujer decía: pero qué mal, ¿cómo voy a estar sintiendo enojo? Entonces lo importante acá, el mensaje que nosotras queremos transmitir, es también la importancia de poder sostener sus emociones, no valorarlas como positivas o negativas, sino que es natural, es propio del proceso de este tiempo de cambio que es el duelo,
permitirnos transitar y vivir las emociones que van surgiendo. Y después viene la negación, que también comentaba Viviana como la tercera etapa, la negociación, esta negociación como el deseo de que esto no haya sucedido, ¿no? Como de queremos restituir, queremos volver a tener a nuestro ser querido, como volver el tiempo atrás, y si yo puedo modificar algo de lo que ha sucedido, hacer algo distinto. Entonces acá estamos mirando para el pasado, ¿no? Estamos mirando, queriendo cambiar algo, y si yo hubiera, y ojalá, ¿no? Si yo me hubiera dado cuenta de esto, o si queremos que la vida vuelva a ser como era antes, finalmente se va imponiendo la realidad de que esta es la realidad permanente, que es lo que ha sucedido, la muerte de nuestro ser querido, ¿sí? Y ahí se viene la próxima etapa, que es la depresión, que, como decía Viviana, no se refiere a una depresión clínica, sino se refiere a llegar a tocar en lo profundo de la tristeza y de la pena, con el reconocimiento pleno de la muerte de nuestros seres queridos. Podemos decir que hay un reconocimiento cognitivo y también ya un reconocimiento emocional de que mi ser querido ha muerto, que esta es la realidad, y que mi vida continúa, cómo continuar con mi vida, y es un momento bisagra, de desafío, ¿no? De mirar hacia el futuro, sabiendo que esa continuidad de la vida no significa olvidar ni dejar de amar al ser querido, ¿sí? Y dando paso a la aceptación. Y yo quería leer un pedacito solamente de lo que ella dice respecto a la aceptación, y dice: la aceptación suele confundirse con la noción de que nos sentimos bien o estamos de acuerdo con lo que ha pasado. No es eso. La mayoría de la gente no se siente bien o de acuerdo con la pérdida de un ser querido. En esta etapa se acepta la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente, y se reconoce que dicha realidad es la realidad permanente. Nunca nos gustará esta realidad, ni estaremos de acuerdo con ella, pero al final la aceptamos. Aprendemos a vivir con ella, es la nueva norma con la que debemos aprender a vivir. Ahora es cuando nuestra readaptación y curación final pueden afianzarse con firmeza, a pesar de que a menudo vemos y sentimos la curación como algo inalcanzable. Y bueno, esto, ¿no? Que el duelo continúa, el duelo nos lleva a un desarrollo, a un crecimiento. Ese sería hoy, es lo que vislumbramos como el final del duelo, es que la persona pueda no solamente reorganizar su vida, ¿no? Aceptar la muerte de su ser querido, sino proyectarse hacia la vida y verse también crecida, ¿no? Crecida a través de la pérdida, a través del proceso del duelo. Mabel, te estaba escuchando y se me ocurrió una reflexión que te quiero compartir, a ver si estás de acuerdo, que este valor que le damos al proceso, este respeto que planteamos hacia los procesos de las personas, es también una manera de entender que la cultura del acompañamiento no se mide solo por los resultados, sino por la valoración de los procesos como tales, ¿no? Porque hay una orientación muchas veces en lo asistencial resultadista, ¿no? Y ahí tenemos esas teorías que dicen tanto tiempo tiene que durar un duelo, o este es el buen morir, como si hubiera un esquema único para el antes y para el después. Y estaba pensando que así como lo queremos plantear y lo proponemos plantear, nos liberamos un poco de esa presión del resultado, de que sea de determinada manera, y permitimos que sea lo que sea, lo mejor posible para cada persona. ¿Qué te parece?
Sí, yo digo permitir que el duelo sea duelo, ¿no? Que no encorsetar a la persona en un proceso rígido con ciertas características ni X tiempo, porque eso solamente genera más sufrimiento, ¿no? Entonces, esta es como nuestra labor, ¿no? De descondicionar y trabajar, desaprender todas esas creencias que en realidad hacen tanto daño y agregan tanto sufrimiento, ¿no? Desaprender y volver a aprender, trabajar para crear una nueva educación, ¿no? Con respecto al acompañamiento de los procesos que respeten justamente los procesos naturales de cada persona, ¿sí? Los tiempos de cada persona, tan importante. Tal cual. No agregar dolor al dolor, creyendo que tiene que ser de una determinada manera o en un determinado tiempo. Bueno, vamos a cerrar esta etapa. Seguro que podríamos seguir conversando, pero tenemos un tiempo para este programa y otras partes, otros segmentos que queremos compartir. Así que vamos a hacer una pasada a otra instancia del programa para pasar a nuestro rincón literario. ¿Qué les parece? Vamos para ahí, Luis. Esto es El Rincón Literario. Bueno, ahora Lidia nos va a deleitar con su habitual lectura, nos vamos a distender un poco de todo el esfuerzo cognitivo que estuvimos haciendo para entrar en el mundo de la poesía, ¿no es cierto, Lidia? Así es, y hoy traje a un romántico del siglo XVIII, a John Keats, así que bueno, voy a comenzar con la lectura. Primero voy a hablar un poco de John Keats, ¿no? Que nació en 1795 en Inglaterra y fue una de las principales figuras en la segunda generación de poetas románticos, junto con Lord Byron y Percy Shelley. Y su fama creció después de su muerte, a finales del siglo XIX, se había convertido en uno de los más queridos de todos los poetas ingleses. En la actualidad sus poemas y cartas son algunos de los más populares y más estudiados de la literatura inglesa. Y Keats murió en Roma el 23 de febrero de 1821, o sea, murió a los 26 años, y dejó cosas maravillosas como esta. Yo hice un compendio de algunas poesías, fui juntándolas. Dice: suave embalsamador de la alta noche, cierras con dedos tersos y benignos nuestros ojos dichosos en tinieblas, y a salvo de la luz, divino olvido. Oh dulce sueño, entorna si te place, en medio de este himno tuyo, mis párpados a la espera a que el amén, tu adormidera, vierta sobre mi lecho sus arrullos. Entonces sálvame, o dorará el día mi almohada, nutriendo los pesares de la conciencia. Sálvame, que azuza su fuerza entre lo oscuro, como un topo gira la llave en su engrasado cierre y sella en silencio el cofre de mi alma. Entre sombras escucho, y si yo tantas veces casi me enamoré de la apacible muerte y le di dulces nombres en versos pensativos para que se llevara por los aires mi aliento tranquilo. Más que nunca morir parece amable, extinguirse sin pena a medianoche, en tanto tú derramas todo el alma en ese arrobamiento. Cantarías aún, mas yo no te oiría, para tu canto fúnebre sería tierra y hierba. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuán extraño
es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero, ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. A oscuras escucho, y en más de una ocasión he amado el alivio que depara la muerte, invocándola con ternura en versos meditados, para que disipara en el aire mi aliento. Ahora, más que nunca, morir parece dulce, dejar de existir sin pena a medianoche, mientras se te derrama fuera el alma en semejante éxtasis. Seguiría tu canto y yo te habría escuchado en vano. A tu requiem conviene un pedazo de tierra. Mi alma es demasiado débil. Sobre ella pesa como un sueño inconcluso la espera de la muerte. Y cada circunstancia u objeto es una suerte de decreto divino que anuncia que soy presa de mi fin. Como un águila herida mira al cielo, pero es un delicado murmullo este lamento por no tener conmigo una nube, acaso un viento, que hasta abrir su ojo el alba me dé tibio consuelo. Estas borrosas glorias que imagina la mente prestan al corazón un territorio escondido y un extraño dolor cuyo prodigio silente mezcla la helénica grandeza con el sonido del tiempo ya pasado o de un mar inclemente, con el solo la sombra de un ser desconocido. Mi espíritu es muy débil, lo mortal me pesa como un sueño no querido. John Keats. No te escucho. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Digo, qué hermoso y qué aires románticos que trae en relación a la muerte. Exactamente. Hermoso, precioso. Hermoso. Me encantó. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a ir a nuestro próximo segmento de la mano de Mimi. Vamos a ir al cine. ¿Qué te parece, Luis? Sacá las entradas, prepará los pochoclos, porque ahora vamos al cine. Mimi, ¿de qué Bueno. película vamos a hablar hoy? Contanos. Hoy les traje una película japonesa que es de 1998, o sea, tiene sus años, y yo la vi varias veces y me impactó mucho. Ahora les voy a contar por qué. Se llama Afterlife, o Después de la Vida, o Wonderful Life se llama también. Su director es Hirokazu Korida, y fue estrenada en el Festival de Cine de Toronto, distribuida por 30 países, tuvo premios en el Festival de San Sebastián, y la verdad es que tiene un guión muy interesante y original, ¿no? La película explora el valor de la memoria después de la muerte, y más o menos tiene que ver con que a lo largo de una semana, 22 almas o 22 personas, no sabemos muy bien porque están personificados como personas, pero son almas porque son personas que se murieron, llegan a una estación de tren que está representada por como una escuela preparatoria, y ahí, digamos, la meta es que ellos elijan un recuerdo de su vida, ¿no? Las personas tienen diferentes perfiles, hay una persona anciana que no recuerda demasiado, un adolescente rebelde, un veterano de guerra, y es interesante cómo está hecha la película, porque combina elementos de ficción con documental, con entrevistas reales, improvisaciones, lectura de guiones, entonces uno no sabe muy bien si está actuada o si la están preparando, ¿no? En el mismo instante. Es interesante desde ese lugar.
Y la película se desarrolla a lo largo de una semana. Entonces empieza un lunes en el que llegan a esta oficina o a esta escuela estas 22 personas, las distribuyen en cuartos, donde a cada una de las personas le atribuyen un empleado, ¿no? Hay personas ahí que los reciben, y les preguntan su nombre, su fecha de nacimiento, y les lee su situación, ¿no? Más o menos así les dice: usted ha muerto ayer, se quedará aquí una semana en una habitación privada, y tiene 3 días con una sola cosa que debe hacer: elegir un recuerdo importante y significativo de su vida. Y una vez que lo haya elegido, nos lo cuenta, y el personal de la oficina lo va a recrear como si fuera una película. Y el sábado les va a hacer, se les va a pasar ese fragmento, ¿no?, de la memoria, como si en un cine, ¿no?, como si fuera la película, para que la revivan, y recién después van a poder seguir su camino, llevando ese solo recuerdo. Y bueno, y ahí empiezan las distintas reacciones, ¿no? Alguno se queja de solo un recuerdo, ¿no? Como, ¿por qué tengo que elegir? Otro dice que tiene solo malos recuerdos. Algunos dicen que su vida no resultó como le hubiera gustado, pero que a su manera la vivió plenamente. Otra pregunta es, también aparece el tema del cielo y el infierno, ¿no? En esto de, bueno, van a tener un juicio, no van a tener un juicio, la crítica, ¿no? ¿Con qué recuerdo me quedo? Sería la pregunta. Y a partir del día martes vamos a empezar a ver estos testimonios, historias de redención después de una guerra, de un terremoto. Incluso hay una experiencia muy como cómica y tierna de Disney, de una muchacha muy joven, ¿no? Y a algunos se les hace difícil recordar, y quizás yo pensaba, ¿no?, si tuvieran fotos o objetos que les serviría como pistas, ¿no?, para conservar algún recuerdo. Y me preguntaba, que es una pregunta que me hago mucho, es cómo funciona la memoria. ¿Desde cuándo tenemos recuerdos? ¿Cuáles quedan y cuáles no? También hay memoria de lugares, de sensaciones, de olores, de gustos, de situaciones raras, ¿no?, de caricias, de eventos. Y bueno, la pregunta es, ¿con cuáles nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles nos gustaría atesorar y no olvidar nunca, ¿no? Y pensaba, ¿qué es la vida acaso, no? Sino un conjunto de recuerdos que uno va armando, ¿no? Y su historia. ¿Y por qué nos acordamos de algunas cosas que por ahí no tienen mucha importancia y nos olvidamos de algunas que fueron relevantes, ¿no? Y también pensaba, ¿quiénes son estas personas que los recibieron a estas 22 almas, ¿no? Y en algún momento, y voy a hacer un spoiler, pero porque es interesante, son personas que también murieron y que no pudieron recordar o elegir un solo recuerdo. Entonces, pareciera como que necesitan un tiempo más ahí, o necesitan alguna tarea de servicio, ¿no? No sabemos muy bien, pero tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, en principio es esto, y me gustaría también ligarlo, el tema de los recuerdos, al tema de los legados, ¿no? Los recuerdos son de alguna manera legados que uno tiene para sí mismo y también puede compartir con otros, ¿no? Entonces lo interesante o lo importante que es en el final de la vida también poder compartir estos recuerdos, ¿no? Porque nos hacen también sentir y pensar de que vamos a vivir en la memoria de otros, y que a su vez otros impactan en nuestra vida y nos vamos como llenos bueno, de todas estas experiencias y vivencias que tuvimos, ¿no? Es gratificante saber que no vamos a ser olvidados y que en esa memoria vamos a vivir eternamente. Y me gustaría preguntarles, bueno, si tienen ganas de contarme, o si alguna vez pensaron qué recuerdos, ¿no?, se llevarían. Sabes, Mimi, que te estaba escuchando y pensaba que a veces en el acompañamiento, cuando ya las etapas en el proceso van No se teniendo... escucha bien, Vivi, se va y se vuelve la voz. Ahí me pongo el micrófono cerca. Estaba pensando que en el acompañamiento en fin de vida, cuando ya las etapas del proceso se van desplegando y la muerte se va haciendo presente, las personas empiezan a tener cierta aceptación. Muchas veces lo que nosotros proponemos o propiciamos es que tengan esta conciencia de
generar recuerdos, ¿sí? Que se lo quería también comentar a Mabel, porque es algo que va a quedar después para las personas en duelo, ¿no? Esto de estar conscientes que hoy está, mañana no, tal vez, hacer una foto, hacer un ritual y que quede ese registro que es para los que quedan. No sabemos si se lo lleva la persona que muere, tal vez también. Y es un poco el puente, ¿no? Entre el antes y el después, el atesorar recuerdos. ¿Qué te parece, Mabel? Y totalmente, cómo ayudan los recuerdos, ¿no? En el recuerdo hay algo sanador también para los procesos de después, en el duelo cuando ya sucedió la muerte. Poder volver el recuerdo a través de las fotos, ¿no? Y esto que decís, Viviana, si la persona en ese tiempo previo a su muerte pudo generar momentos agradables de encuentros, hasta de celebración. Me ha pasado de acompañar personas que en el duelo que relatan, ¿no? En ese tiempo cómo pudieron celebrar, reunirse, acompañarse, mimarse, y cuánto ayuda todo eso, qué bien y qué alivio para la persona, para su dolor. Alivia el dolor haber tenido esos momentos compartidos. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos cerrando este segmento. Gracias, Mimi. Preciosa esa película, recomendamos verla y hacerse la pregunta, ¿qué recuerdo me llevaría? Quedamos con la pregunta, Mimi. Sí, nos quedamos con la pregunta para pensar. Bueno, nos vamos al próximo segmento último de nuestro programa con Agustina, que son las curiosidades de hoy. Luis, cuando quieras. Estas son nuestras curiosidades. Agus, ¿qué nos vas a contar hoy? Hola, Vivi. Bueno, hoy en esta sección vamos a hablar de una enfermera australiana llamada Bronnie Ware, que, si no me equivoco, tiene actualmente 54 años, que durante muchos años trabajó en cuidados paliativos y estuvo con varios pacientes durante las últimas entre 3 y 12 semanas de su vida, ¿no? Y esta enfermera escribió varios artículos y en varias notas dijo que se dio cuenta que las personas maduran mucho cuando se enfrentan a su propia muerte. Y cuenta que aprendió también a nunca subestimar las capacidades de una persona para crecer. Porque cada uno de los pacientes que atendió experimentó una variedad de emociones que tiene que ver con lo que hablaba Mabel antes, que ya conocemos que son como la negación, el miedo, el enojo, el remordimiento y demás cosas, pero ella destaca, sin embargo, que cuando les preguntó a sus pacientes acerca de los arrepentimientos que tenían o cualquier cosa que harían, que hubieran hecho de otra manera diferente, se dio cuenta que habían muchos temas en común, o sea, con los diferentes pacientes y de repente muchos temas que eran iguales, ¿no? Es por eso que ella, ya tenía un blog, entonces escribió un artículo llamado Arrepentimientos de los moribundos, que se volvió viral. Entonces, a raíz de eso, también decidió escribir como un poquito más, desarrollar un poco más la idea y sumarle cómo todo esto también le transformó a ella misma su propia vida, ¿no? Entonces, esta curiosidad que vamos a hablar hoy se trata de 5 cosas más comunes que la gente lamenta perdón, en su lecho de muerte, que fueron las que ella escribió en su libro, y son las siguientes. La primera es: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la que otros esperaban de mí. Básicamente lo que cuenta esta enfermera es que esto fue uno de los primeros que siempre dicen las personas cuando se están en su lecho de muerte, y que cuando las personas se dan cuenta de que su vida está a punto de terminar, miran hacia atrás y se dan cuenta cuántas cosas anhelaban hacer que no hicieron. Sería como el famoso asuntos pendientes. Eso que deseamos y dijimos, ay, bueno, tengo ganas de hacerlo y nunca lo terminamos de hacer. Y en ese momento nos damos cuenta y nos arrepentimos
de por qué no lo hicimos, ¿no? El segundo arrepentimiento habla de el ojalá no hubiera trabajado tan duro. Recordemos que, bueno, esta enfermera yo dije que tenía más o menos 54 años, con lo cual los pacientes que atendió, si vamos a una cuestión generacional, en este caso ella dice que este arrepentimiento salió de cada paciente de sexo masculino que cuidó, porque estos se perdieron un poco la juventud de sus hijos y la compañía de su pareja. Y si bien las mujeres también hablaron de este pesar, pero en ese momento la mayoría eran de esta generación anterior de la que yo hablo, y muchas pacientes de sexo femenino no serían el sostén de la familia en ese momento. Claramente, si lo hiciéramos hoy, sería por igual este tipo de arrepentimiento, ¿no? Y esto me lleva a pensar un poco también a la conciencia de finitud, ¿no? Esto de que no es que ahora, porque uno habla de la muerte, va a salir a tirarse el paracaídas o hacer ese tipo de cosas locas que nunca hizo, pero sí tener conciencia de finitud nos ayuda a ver un poco la vida de manera diferente, y esto de la optimización del tiempo y la procrastinación y un montón de cosas que a veces en la diaria no nos damos cuenta porque no tenemos esa conciencia de finitud, ¿no? El tercer arrepentimiento habla de ojalá hubiera tenido el coraje para expresar mis sentimientos. La enfermera dice que muchas personas suprimen sus sentimientos con el fin de mantener la paz con el otro. Vendría a ser como el famoso esto de estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, no nos hacemos cargo de la situación que nos molesta o aquello que queremos cambiar, o situaciones que nos generan agrado, pero tampoco nos animamos a decirlas, ¿no? Entonces, ella dice que las personas se conforman con una forma de ser que no es del todo congruente con uno mismo. Y de hecho renombra esto de que en la ciencia y en la psicología este comportamiento que muchas enfermedades se desarrollan como un resultado relacionado con la amargura y el resentimiento que cargan justamente las personas que porque contienen mucho estrés y también no pueden expresar lo que les está pasando. Y también lo podemos ligar como desde el lado de los afectos, ¿no? Poder decirle al otro lo que nos pasa, lo mucho que lo queremos o lo muy enojado que estamos en cierto momento. El cuarto habla de me hubiera gustado haber estado en contacto con mis amigos. Según Brownie, la enfermera, dice que al final del día los amigos son muy importantes porque a menudo los familiares que rodean al enfermo terminal están pasando por su propio duelo. No quiere decir que los amigos no estén pasando por un duelo, pero sí a veces pasa que aquel enfermo o enferma terminal que tiene familiares alrededor, a veces están también ocupándose de tareas o decisiones que tomar, que un poco no ayudan a la situación, ¿no? Entonces el amigo como factor externo cumple el rol de sostener también sin todos estos factores de los que nombraba. Entonces ella dice que una persona en su lecho de muerte suele extrañar a estos amigos, pero muchas veces, claramente porque la muerte te puede tocar enseguida, o meses, o días, a veces es demasiado tarde localizarlos. Entonces, bueno, es imposible unir al enfermo con estos seres queridos. Y el 5 y último dice, me hubiese gustado permitirme a mí mismo ser más feliz. Este tema es un tema un poco controversial porque está un poco mezclado con algunas cosmovisiones, con cuestiones de espiritualidad, porque hay personas que dicen que la felicidad son instantes, hay otros que hablan como una elección de vida, ¿no? Entonces, ella dice que muchos no se dieron cuenta hasta el final que la felicidad es una elección, y que se habían quedado atrapados en patrones y hábitos ambiguos, de alguna manera. Y para finalizar, para cerrar un poco, hay una pequeña reflexión de ella que me parece importante nombrarla, porque da como un cierre a todo el programa también de hoy, que dice que algo que le llama mucho la atención es que todos estos lamentos de los moribundos, al menos los que ella trabajó,
hablan de cosas que no hicieron y que la gente parece no arrepentirse de algo que sí hizo, ¿no? Y ella dice, todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, nos ayuda a aprender algo. Y que su principal mensaje es que todos vamos a morir y que si en este momento nos arrepentimos de algo, tratemos de solucionarlo ahora. Así que ese es el cierre de las curiosidades de hoy. Qué gran lección y qué gran mensaje. ¿Sí? No se te escucha bien, Vivi. Perdón, ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Decía, qué gran lección que nos deja y también para pensar, para seguir pensando. Bueno, nos tenemos que ir, estamos en el horario exacto para despedirnos. Gracias por habernos acompañado hoy, gracias chicas por este programa. Les dejo una invitación, Mabel, no sé si vos querés anunciar alguna actividad. El martes que viene en el Faro vamos a dar una charla sobre duelo, así que están todos invitados, fíjense en las redes y para contactarse, para reservar un lugar. Mabel. Sí, en febrero vamos a estar dando un curso corto, inicia el 8 de febrero, son 4 clases, sobre la dimensión espiritual y el duelo. Así que quienes estén interesados pueden ya inscribirse. Hermoso. Bueno, vamos a difundir las actividades. Muchísimas gracias a todos, gracias Luis, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. Adiós. Gracias.